Queremos saludarlos con Iván y con nuestros equipos desde Bogotá. Estamos aquí reunidos para hacer un voto de confianza. No es una adhesión, Iván. Hoy vamos a expresar las razones que nos llevan a tomar una decisión de voto independiente por Iván y por Aida este domingo. A Iván lo conozco desde hace muchos años. Estábamos haciendo memoria en estos días conversando. Son ya más de 30 años de conocernos, de defender causas juntos, de dar luchas sociales y políticas juntos. Yo sé que el talante sereno, serio, conciliador y concertador de Iván no es una pose de campaña, no es por estas 3 semanas. A mí me consta por más de 30 años que ese es su carácter, que ese es su estilo de liderazgo, que ese ha sido su compromiso con la vida. Iván y yo nos conocimos desde que yo estaba en el movimiento estudiantil por la Constituyente, que como Iván sabe, ese movimiento de la séptima papeleta y la Constitución del 91 es el orgullo de mi vida, por encima de muchos otros logros y reconocimientos que me honran mucho, como haber sido senadora, servidora pública y la primera mujer en ser electa por voto popular alcaldesa de Bogotá. Pero nada de eso, Iván, hubiera sido posible de no haber sido por la Constitución del 91. De no haber sido por la descentralización, la democratización, la garantía de derechos, los instrumentos para protegerlos, como la tutela, como la acción popular, como la representación democrática. Es gracias a la Constitución del 91 que yo fui alcaldesa y que tú serás presidente, Iván. Hemos luchado por la defensa de las víctimas de este largo y dolorosísimo conflicto armado que padecimos. Por todas las víctimas. Por las víctimas de crímenes de Estado, por las víctimas de las FARC y las demás guerrillas, por las víctimas del narcotráfico y por las víctimas del paramilitarismo. A todas las víctimas de Colombia las hemos defendido, por ellas hemos marchado, por ellas hemos apoyado todos los procesos del paz, incluidos el proceso de paz con los grupos paramilitares. Porque a pesar de nuestras críticas, de nuestras denuncias fundadas, de la parapolítica, de esa convergencia perniciosa entre mafia y política que tanto daño le ha hecho a Colombia, sabíamos que solamente reduciendo la violencia y subiendo la democracia era como iba a haber cambio social posible. Y la vida nos ha dado la razón. Estos últimos 10 años, desde el último proceso de paz con las FARC, en el que bajó la violencia notablemente, hemos vivido la mayor democratización que haya vivido Colombia en toda su historia. Cuando Iván y yo coincidimos en el Senado de la República, cuando yo me elegí en el 2014, si sumábamos a Iván, que en su momento estaba en el Polo Democrático, y su bancada, a la mía en el Verde, a las curules indígenas, afros, a todos los sectores de izquierda, centro, independientes, no éramos ni siquiera el 13% del Senado. A duras penas éramos el 13%. Hoy, gracias a los procesos de paz, a la Constitución del 91, a las luchas sociales, a nuestra propia organización pluralista y democrática, ya somos más del 40% del Congreso. Eso no nos lo regaló nadie. Eso lo tuvimos que luchar. Como nos hemos tenido que ganar cada derecho, no en el papel. En la Constitución están perfectamente escritos y garantizados los derechos y las libertades. Pero que los tengamos en la vida y no en el papel, ha sido fruto de esas luchas pacíficas, democráticas. Iván nunca en su vida ha empuñado un arma. Nunca. Ha empuñado la ley, la democracia, el voto limpio, la voz firme, la fuerza serena. Y es esa fuerza serena, ese corazón conciliador, el que creo que necesita hoy Colombia. El que me permite a mí sentarme aquí con la tranquilidad y la confianza de decirle a Colombia que nuestro voto independiente puede elegir un gobierno progresista, que está dispuesto a enmendar los errores, que está dispuesto a defender los logros y que está dispuesto a agregar lo necesario para que Colombia pueda vivir con seguridad, con paz, con justicia social, con productividad, con un sector público y privado que de manera armónica y respetuosa
generen empleo, oportunidades, paguen impuestos, derrotemos la corrupción y tengamos la vida, esa vida digna que nos ha prometido el Estado Social de Derecho de la Constitución del 91. Por eso es que estamos aquí. Y por eso, por esos años de vida, por esa confianza mutua, construida y refrendada a lo largo de muchos años y el día de hoy, es que podemos con tranquilidad invitarlos a votar de manera independiente el próximo domingo. Bueno, para mí es un motivo de alegría, de satisfacción, de orgullo. En esta mañana me uno a las palabras de agradecimiento de Claudia, a todas las personas que han hecho posible este momento, registrar esta muy buena noticia para el país. En efecto, con Claudia hemos recorrido un camino. Yo diría que somos parte de una generación que tiene entre pues sus conquistas y sus orgullos en un momento muy oscuro de nuestra historia, haber hecho brillar algunos valores, principios que son de la esencia de la democracia. A veces como voces solitarias en un primer momento. Yo recuerdo a Claudia con su valentía sacando adelante las primeras investigaciones rigurosamente documentadas sobre por qué las mafias políticas aliadas con el paramilitarismo se habían hecho al control primero de territorios y luego del Congreso de la República. Y aunque eso ahora suene normal, en su momento decirlo era prácticamente ponerse encima una lápida. Así que admiro la valentía, el rigor investigativo y el valor civil, sobre todo, de Claudia y de la gente que hizo esa labor, que desde mi orilla, que era el de las víctimas, el de los movimientos que buscaban la justicia, la verdad, la reparación, pues también movimos desde nuestra perspectiva. Pero ya efectivamente antes habíamos hecho un camino autónomo, independiente, de buscar la constitución, de hacer posible ese texto extraordinario que cambió nuestra historia. Y en esta mañana, yo quiero decirlo claramente, yo represento una corriente, una formación política o unas formaciones políticas que defendemos y hacemos nuestra la lucha por la Constitución. Y por eso está claro, no nos van a convencer de respetarla. Nosotros las vamos a hacer respetar y la vamos a defender contra cualquier intento que busque la arbitrariedad y el autoritarismo. Así que nuestra coincidencia hoy, nuestro acuerdo hoy, está sellada sobre esa muy importante identidad política. Y también diría sobre otras, porque también admiro y respeto mucho en Claudia su vocación por los derechos, por las libertades públicas, por la necesidad de que la política sea realmente un ejercicio al servicio de la gente, no un negocio, no una vía de enriquecimiento, no una vía de manipulación para la acumulación de poder. Respeto y admiro la labor que ha hecho Claudia, que ha hecho todo lo que representa su espectro político por recordarnos que la lucha contra la corrupción no es simplemente una, digamos, vocación moral, sino que es fundamento de la convivencia en una sociedad que quiera ser equitativa y justa. Así que es mucho lo que nos une, Claudia, y lo que vamos a construir en los próximos años, cuando en este nuevo gobierno que vamos a elegir el 21 podamos avanzar en materia de derechos sociales, de libertades públicas, de hacer que cada vez vivir en nuestro país sea un ejercicio de dignidad diario, constante, que no tengamos más violencia, más inequidad social, menos desigualdad y mucho más justicia. Así que, Claudia, me alegra hoy estar aquí sentado contigo y darme ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva! Bueno, y respetando el estilo de nuestro amigo Iván, el papelito. aquí está el papelito, porque uno no cambia 4 días de las elecciones. Su estilo es su estilo y nosotros, por supuesto, lo valoramos y lo respetamos. Así que Gracias. a esta introducción, desde el corazón, queremos leer a 2 voces un texto escrito a estas 4 manos para que Colombia tenga plena certeza de a qué la estamos invitando, por qué la estamos invitando
a votar este domingo por Iván y por Aida, a quien le reitero mi admiración y mi cariño y mi honor inmenso de acompañarla. Entonces, vamos a leer el papel. Este respaldo, querido Iván, no es una adhesión. Es un voto independiente, basado en el respeto, la confianza y la concertación democrática. Es un acuerdo que se construye sobre 3 garantías que los miembros de nuestro movimiento Imparables, a quienes les agradezco todo su apoyo y confianza, sobre 3 garantías que nuestro movimiento Imparables define como fundamentales para este compromiso y que han sido reconocidas y asumidas públicamente por ti como candidato ante los líderes de nuestro movimiento que hoy nos acompañan, que promovieron muy generosamente mi candidatura presidencial. Este acuerdo de garantías y de voto independiente es posible, Iván, por tu trayectoria humana, por tu trayectoria personal, por tu vida ética, transparente, constructiva y democrática. Basada en el respeto y las garantías democráticas que ofrece una trayectoria de vida ética. También porque reconocemos la necesidad de superar sectarismos y tratos excluyentes e injustificados entre diferentes sectores progresistas. La crítica fundada y el control del gobierno no es traición, es lealtad con la ciudadanía. Así lo hemos hecho y lo haremos con cualquier gobierno. En este sentido, reconozco el valor del movimiento Imparables como un sector socialdemócrata del centro progresista en Colombia, su contribución a la búsqueda de un país más justo y equitativo en su gestión como gobiernos locales, como en el caso de Bogotá. También reconozco el papel que ha jugado su equipo parlamentario y en particular la senadora Angélica Lozano a lo largo de su destacada trayectoria en el Congreso en favor de las reformas sociales y la democracia. El cambio que Colombia necesita no se construye con un solo color del progresismo, sino con su pluralismo, que será fundamental para asegurar un mejor gobierno y para unidos defender y continuar la inclusión democrática de las mayorías excluidas y subrepresentadas y su vida segura, digna y justa en todas las regiones del país. En ese propósito de trabajo conjunto, destacamos que el programa de Iván ya haya acogido la propuesta de llegar a un pacto productivo que reconoce el aporte del sector privado y el necesario apoyo para nuestras pequeñas y medianas empresas que producen más del 90% del empleo digno y formal de Colombia. También de haber incluido en su programa recientemente publicado la necesidad de llegar y concertar un pacto fiscal que reorganice las finanzas públicas y un pacto social que continúe las reformas sociales. Igualmente, destacamos el compromiso democrático que ha aceptado Iván sin titubeos y sin ambigüedades, de aceptar los resultados electorales de la pasada primera vuelta y de la próxima vuelta el 21 de junio, cualquiera que sea el resultado. Y también de desistir de la propuesta de una asamblea constituyente. Además, acordamos avanzar en 3 garantías concertadas dentro del proceso de construcción del acuerdo nacional que logre un país incluyente, justo, productivo y democrático en el que los sectores de izquierda, socialdemócratas y de centro vean recogidas sus propuestas y visiones. La primera de esas 3 garantías, la lucha implacable contra la corrupción. ¿No se está escuchando? Me avisan. Micrófono. Entonces, si quieren micrófono. Si quieren, pasamos otro. Aquí tenemos micrófono. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Que en la transmisión no se escucha. Me dice, ¿no estás escuchando? Estoy monitorizando. Ok, él escucha. Yo estoy monitorizando. Sí, en vivo. Pero si quieres, utilicemos micrófono. Por seguridad, tenemos otro. La primera de esas 3 garantías que hemos concertado con Iván, la lucha implacable contra la corrupción. Déjame salirme una frase del libreto para decir que la verdadera lucha contra la corrupción es un testimonio de vida ética absoluta, como la que ha tenido Iván, de asumir costos personales y políticos para decir no al clientelismo, a la corrupción,
en su vida, en su desempeño y en su campaña. Gracias. Esa lucha contra la corrupción. Coincidimos y apoyamos la propuesta de Iván de crear un sistema nacional anticorrupción. Y acordamos complementarlo con nuestra propuesta del Movimiento Imparables de crear una fiscalía antimafia y anticorrupción que cuente con las herramientas reales, legales, autonomía e independencia para perseguir las rentas del crimen organizado y de la mafia de la corrupción. A ello sumamos también una propuesta de nuestro movimiento Imparables de avanzar en una nueva descentralización regional que le quite al centralismo del gobierno nacional y a la clase política tradicional la intermediación corrupta de la inversión pública en las regiones y que se la devuelva directamente a la gente y a los territorios, a quienes verdaderamente conocen sus propias y verdaderas prioridades, a través de presupuestos participativos y de alianzas público-privadas y populares con veeduría ciudadana. Este es el micrófono, gracias. Segunda, paz y seguridad para la gente. Estamos de acuerdo en que la paz como un derecho y un deber se materializa cumpliéndole a la gente en las regiones con justicia social, llevando bienes públicos al campo, servicios públicos como agua potable, energía sin apagón y barata, acceso a tecnologías e Internet, crédito, proyectos productivos, vivienda e infraestructura, tanto en las zonas rurales como urbanas. Esto debe distinguirse con claridad del sometimiento a la justicia, que se aplica a las estructuras criminales y sus rentas ilícitas, a cambio de la entrega de rutas, el desmantelamiento de sus estructuras y la entrega de su riqueza ilícita. La paz es con la gente. El sometimiento a la justicia es lo que se aplica a las organizaciones criminales. Seguridad, por su parte, es proteger a la gente del crimen, la violencia y el abuso de poder. Y eso se logra con una fuerza pública moderna, digna, bien dotada y con bienestar para sus integrantes, con inteligencia de punta y tecnología al servicio de la seguridad legítima y respetuosa de los derechos humanos, y con una justicia autónoma, cercana y oportuna que someta eficazmente a los grandes responsables del crimen y las rentas criminales y no solo persiga a los eslabones débiles. Tercero, salud y reformas sociales. Con Iván compartimos la apuesta por reformas sociales profundas que mejoren la vida cotidiana de la gente sin destruir lo que sí funciona. Por eso, hemos acordado que el gobierno de Iván concertará y presentará una nueva reforma a la salud, con un sistema mixto, con inversión pública y también con inversión privada, pero sin ánimo de lucro. De modo que la salud se garantice como un derecho, no como un negocio, y tenga mecanismos de auditoría y control para evitar la corrupción. Para que el Estado garantice la prestación de servicios de salud en todas las regiones, de manera descentralizada, para que ningún paciente quede desprotegido y el talento humano en salud tenga un trabajo y remuneración dignos. Se inyectarán con urgencia los recursos necesarios para que los medicamentos y los tratamientos lleguen pronto a los pacientes y el sistema de salud salga de la crisis. Adicionalmente, acogemos la propuesta de Claudia y del Movimiento Imparables de crear y llevar a todas las regiones el Sistema Nacional del Cuidado, que debe garantizar servicios públicos y gratuitos para la niñez, los adolescentes, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad, y sobre todo para sus cuidadoras, que son en un 90% mujeres, a las que el sistema de cuidado que reducirá y redistribuirá la sobrecarga de las labores del cuidado de los hombros de las mujeres a los demás miembros de la familia y hacia servicios públicos y gratuitos de cuidado, permitiendo a la vez devolver a las mujeres y cuidadoras tiempos, servicios y oportunidades de formación, inclusión productiva,
mayores ingresos, autonomía económica y empoderamiento social y representativo. El sistema del cuidado incluirá, como lo hemos propuesto, una renta básica para las cuidadoras de personas en situación de discapacidad y para las propias personas en esa situación. Asimismo, reconocemos que la extensión de la jornada escolar en primera infancia, básica y media a 7 horas en vez de 4 es la condición necesaria tanto para garantizar el derecho a la educación de calidad como para posibilitar el relevo de las mujeres cuidadoras y devolverles sus derechos. Iván y amigos todos, este domingo votaremos desde una opción independiente por un gobierno progresista para evitar la certeza de una derecha hegemónica, violenta y autoritaria. Este no es un acuerdo burocrático ni es una adhesión. Es un voto independiente, con compromisos claros que sabemos que Iván honrará, no porque lo diga hoy, sino porque conocemos su trayectoria de vida como persona y como dirigente, decente, serio y de palabra. Y porque lo que está en juego, queridos colombianos y colombianas, es demasiado peligroso. Es la posibilidad del retorno de una derecha más reaccionaria, más hegemónica y más violenta de las que hemos vivido y hemos enfrentado en el pasado. Ese es el riesgo que corre hoy Colombia. Preferimos, lo digo con absoluta claridad, Claudia y todo el movimiento Imparables, por supuesto que preferimos un gobierno progresista imperfecto, pero sometido al control democrático de la agenda y de las instituciones, que la certeza de un autoritarismo clasista y violento como el que representa Abelardo de la Espriella. No solo por sus oscuros vínculos con las mafias, sino porque viene Abelardo de la Espriella y todo su movimiento por un periodo, no por un periodo de gobierno, no. Ellos no vienen por un periodo de gobierno. Ellos vienen por el poder. Vienen para usar ese poder para construir una hegemonía autoritaria de derecha que elimine toda posibilidad progresista de cambio. Así lo han dicho, así lo han anunciado. Para imponer por la fuerza de la violencia y de la persecución la restricción de derechos fundamentales a las mujeres, a las minorías, a la oposición democrática, a las comunidades y a las organizaciones sociales. De la Espriella viene decidido, así lo ha dicho, a suprimir libertades ganadas con muchas luchas, como la libertad de credo y religión, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización social. Además, Abelardo de la Espriella, que para obtener la ciudadanía estadounidense juró defender los intereses norteamericanos por encima y desconociendo los colombianos, ya entregó como candidato y entregaría como presidente la soberanía de Colombia al trumpismo. Eso no lo vamos a permitir. Por eso convocamos al votante de centro, al socialdemócrata, al independiente y a quienes aún están indecisos a votar este 21 de junio por mi compañera Aida Quilcue, que me honra en ser mi fórmula vicepresidencial y por mí. Con la tranquilidad de que representamos un nuevo tipo de liderazgo, de concertación para corregir lo que no va bien, continuar el cambio logrado y agregar lo que hace falta para que la igualdad y la justicia que promete nuestro Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991 no se quede en el papel, sino que se haga realidad. Amigos del movimiento Imparables y colombianos todos, los invitamos a votar este domingo con decisión para enmendar y para avanzar.
Vamos a votar masivamente y con convicción para defender la representación, los derechos, las libertades y los avances sociales que nos hemos ganado en democracia y en paz. Porque no podemos dejarnos perder por el autoritarismo de esa nueva derecha nacional y global. Amigos todos, los derechos, las libertades y las reformas sociales que hemos conseguido no nos cayeron del cielo ni nos las regaló nadie. Nos las tuvimos que ganar. Y nos han costado un movimiento que tenemos que defender con nuestra cédula, con nuestro voto independiente, con nuestro accionar siempre presente. Ante el autoritarismo violento no puede haber pasividad ni neutralidad. Lo que proponemos es concertación, compromiso y voto independiente. El voto independiente, amigos todos, es el único voto que este domingo nos defiende a todos y protege a Colombia. ¡A votar! ¡A votar! ¡A votar! Vení, hacemos esa de levantarlo. Muchas gracias a todas.